en PowerPoint que dice Schoology. Entonces, el de instrucciones, pues es cómo vamos a hacer los exámenes, ¿no? Que vamos a utilizar la plataforma Schoology. Y el PowerPoint, pues viene como, pues darse de alta en esa plataforma, ¿no? Si no lo han hecho anteriormente. Entonces, si quieren de ese tema, pues platicamos ya al final de la clase, ¿sale? Entonces, pues si descargan ese archivo del PDF, pues ahí pueden ver, ¿no? Son 2 hojas, es el resumen de la clase, digamos que pues es lo más importante y pues lo que se tienen que saber forzosamente para el examen. De todos modos, pues cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues me van interrumpiendo, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a empezar a compartir. ¿Ya se ve la presentación? Sí, doctor, gracias. Ok, perfecto. Bien, chicos, entonces, pues ahí está mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan respecto a lo que vamos a ver, pues con toda confianza. Yo me encuentro en el laboratorio de biomembranas, que está en el 3er piso del Departamento de Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y pues hoy vamos a hablar de este tema de lípidos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de generalidades que les van a servir para algunas otras clases que van a tener en este curso propedéutico. Entonces, como bibliografía, pues les voy a recomendar 3 libros que seguramente pues ya han escuchado. Bueno, 2 de ellos seguramente han escuchado hablar de ellos bastante. Quizás de este que vamos a ver a continuación no tanto, que se llama Life Ascending. Entonces este libro pues es de uno de los principales o de los bioquímicos más sobresalientes de la actualidad, que se llama Nick Lane, donde pues en su grupo de investigación se han dedicado a estudiar bastante sobre el origen de la vida. En esta clase vamos a hablar de la membrana, y pues la membrana está completamente ligada al origen de la vida, porque se considera que cuando aparece como tal la membrana, pues ya se define la célula y por lo tanto empieza la vida. Entonces pues vamos a hablar un poquito del origen de la vida. Para eso me basé en este libro, que pues si tienen algún rato libre, pues es un libro bastante interesante para leer. Ya de los temas que vamos a ver, pues pueden usar este libro muy famoso de bioquímica que es el Leninger, que por cierto ahora en la portada tiene estas partículas lipídicas, ¿no? Estos liposomas que se utilizaron para las vacunas de COVID. Bueno, particularmente para este tema, quizás no tanto, pero el otro tema que me toca revisar con ustedes, que es la síntesis de proteínas, sí les pediría, si ustedes quieren revisar el tema, ya sea en este libro o en otros, que utilicen las últimas versiones, porque sí ha cambiado bastante, sobre todo lo de la síntesis de proteínas. Pero pues este libro de Leninger, pues es un libro muy bueno. También pueden consultar este otro, que es el de Biología Molecular de la Célula, que coloquialmente se conoce como Alberts, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos libros viene la información que vamos a revisar el día de hoy, pero si ustedes quieren abocarse al resumen que les mandé, pues también, no hay ningún problema. Entonces, chicos, pues a lo largo de este propedéutico y en cualquier curso de bioquímica, pues se revisan las 4 grandes grupos de biomoléculas, ¿no? Donde tenemos a las proteínas, a los carbohidratos y a los ácidos nucleicos. Yo creo que al momento pues ya han platicado al menos en este curso de esos 3 grupos, ¿no? El cuarto grupo, que es el que vamos a ver, es el de los lípidos. Pero antes de hablar y de empezar a definir a los lípidos, quisiera que me digan cuál es el grupo químico característico de las proteínas. Es decir, ¿de qué están hechas las proteínas? Aminoácidos. De aminoácidos, ¿no? Los carbohidratos. De monosacáridos.
Bueno, esa sería la unidad estructural, pero tienes dos tipos de monosacáridos, ¿no? Los aldehídos Y y la cetona. Ajá. Entonces, a grandes rasgos, como tienen muchos grupos, pues se dice que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Tienen muchos grupos hidroxi, ¿se acuerdan? En su estructura. Aquí en la glucosa, pues cada una de estas rayitas equivale a un OH, ¿no? ¿Y los ácidos nucleicos de qué están hechos, chicos? Purinas y pirimidinas. De nucleótidos, exactamente, como mencionaba su compañera, de nucleótidos. Perdón que no me refiera a ustedes cada vez que contestan, pero pues no me cambia tan rápido como en otras plataformas. Pero bueno, sí me agrada bastante que participen. Entonces, ahora, ¿cuál creen que sea el grupo químico característico de los lípidos? Si alguno de ustedes empieza a ver el resumen, van a ver que dice que no tiene. Ajá. Los lípidos como tal no tienen un grupo químico característico. Vamos a ver por qué, evidentemente. Y el por qué está dentro de su definición. Pueden ver ustedes que la definición de los lípidos es brutalmente amplia, porque nos dice que es cualquier molécula que es insoluble en agua y que es soluble en solventes orgánicos. Algunos solventes orgánicos, ejemplos, benceno y cloroformo. Entonces, si se fijan, la definición es extremadamente amplia. Vamos a ver que hay una gran cantidad de grupos donde vamos a tener lípidos de diferentes características, ¿no? Entonces, los lípidos es la cuarta biomacromolécula y pues resulta que esos no tienen un grupo químico característico, pero son extremadamente importantes para la vida. Entonces, a continuación, pues lo que vamos a ver es su importancia biológica en organismos. Y eso parte, pues, principalmente de la función que desempeñan los lípidos en los organismos. ¿Qué funciones saben ustedes que desempeñan los lípidos en el organismo, chicos? Formación de membranas. Estructura. Reserva de energía. Exactamente. Reguladores. Una podría ser estructural, desde el punto de vista de que forman parte de las membranas. Quizás la que principalmente se nos viene a la mente es reserva de energía. ¿Pero qué tipo de reserva, chicos? ¿A corto o a largo plazo? A largo plazo. A largo plazo, ajá. ¿Se acuerdan que nuestro almacén de energía a corto plazo es el glucógeno? Pero nuestro almacén de energía a largo plazo son los lípidos. También por ahí mencionaban que participan en regulación. Entonces, pues, tienen una gran cantidad de funciones. Aquí no es que yo las esté listando en importancia, al final de cuentas todas son extremadamente importantes, pero desde el punto de vista de que si no tenemos membrana no hay célula, pues por eso yo primero puse la estructural. También, como mencionábamos, reserva de energía, acuérdense que es a largo plazo. Protección, vamos a ver de qué tipo. Son reguladores. También son aislantes. Nos proveen energía. Y también, pues forman parte, o bueno, hay vitaminas que son liposolubles, ¿no? Y que son extremadamente importantes en los organismos. Entonces, todas estas funciones, pues vamos a irlas desglosando poco a poco. Entonces, la primera, pues acuerdan que las membranas celulares están formadas por una bicapa de lípidos. Y más adelante vamos a hablar más a detalle de las características de la membrana. Pero, ¿de qué están formadas? ¿Cuáles son los tres componentes de las membranas celulares, chicos? Triglicéridos, glicerol. No, todos esos caen dentro de los lípidos. Entonces, además de lípidos, ¿qué otra cosa tiene? Las membranas. Proteínas, exactamente. Carbohidratos. Y carbohidratos, exactamente. En los esquemas, chicos, que vamos a estar utilizando, pues aquí las bolitas con estas patitas son los característicos lípidos. Aquí tenemos proteínas. Y estas que parecen antenitas son carbohidratos. Acuérdense que los carbohidratos siempre van a estar hacia la parte externa de la célula.
Ujú. Más adelante platicamos por qué siempre están hacia la parte externa de la célula. Y pues esos son los tres componentes de las membranas: lípidos, proteínas y carbohidratos. Dependiendo del tipo de célula, pues va a variar la proporción principalmente de lípidos y de proteínas. Entonces, pues todos los lípidos que van a formar parte de las membranas celulares van a tener características, van a tener una característica en particular. Fíjense, aquí tenemos algunos lípidos que forman parte de la membrana celular. Tenemos a la fosfatidilcolina, tenemos un gangliósido y tenemos al colesterol. Ajá. Entonces, ¿qué característica tiene que tener un lípido para que pueda formar parte de la membrana celular? Es que sea anfipático. Ajá. ¿Qué quiere decir que el lípido sea una molécula anfipática? ¿Qué es una molécula anfipática? Que tiene un extremo polar y no polar. Ajá. Son aquellas moléculas que van a tener una región hidrofílica o polar y una región hidrofóbica o no polar. Entonces, en el caso de la fosfatidilcolina, más adelante también vamos a ver fórmulas. Por cierto, en este examen yo no les voy a preguntar fórmulas, les voy a ir preguntando qué funciones tienen algunos lípidos, etcétera, etcétera. Pero estructura como tal, en este examen no vamos a ver. Entonces vean, aquí la fosfatidilcolina pues tiene esta región polar y las colas de acilo serían las regiones no polares. El gangliósido, si se fijan, pues tiene una gran región polar, también tiene estas dos colas de acilo no polares. Y el colesterol pues tiene una región polar muy pequeñita, ¿no? En el colesterol la región polar es solamente un OH. Ajá. Y todo esto, que es el ciclopentano hidrofenantreno, son una serie de anillos, y pues toda esta es su región no polar. Entonces acuérdense, para que un lípido forme parte de una membrana celular, tiene que ser anfipático. Eso es lo principal. Ahora, adelantándome un poquito, pero esto es importante por lo siguiente que vamos a ver. ¿Cómo creen ustedes que estén unidos los componentes de la membrana celular? ¿Estarán unidos por enlaces covalentes? Es decir, todos estos lípidos y las proteínas están unidas entre sí por enlaces covalentes. No, tiene que ser fluido. Exactamente, una de las características es que la membrana tiene que ser fluida. Ejemplos principales, pues se acuerdan cómo se deforman los eritrocitos para pasar por los capilares, ¿no? Los componentes de la membrana no están unidos por enlaces covalentes, porque si estuvieran unidos por enlaces covalentes, la vida como la conocemos sería completamente diferente, ¿no? Porque esto sería rígido, sería como la pared, ¿no? No podría tener esa fluidez, no podría ser una estructura dinámica. Entonces, todos los componentes de la membrana se encuentran organizados por el efecto hidrofóbico. Ajá. Y debido a que los lípidos pues presentan esa característica anfipática, cuando ustedes los colocan en presencia de agua, se van a empezar a ordenar. Y conforme va pasando el tiempo, se van a empezar a organizar en una bicapa. Entonces, ¿por qué los lípidos se empiezan a organizar en presencia de agua? Porque acuérdense que tienen una región no polar o hidrofóbica. Entonces, cuando entran en contacto con el agua, lo que es no polar se va a alejar del agua. Y van a empezar a agruparse de tal manera que lo no polar va a quedar alejado de las moléculas de agua. Esto se conoce como efecto hidrofóbico. Entonces, ¿qué es el efecto hidrofóbico? Pues es el alejamiento espontáneo de las moléculas no polares del medio acuoso, lo que contiene el máximo de desorden. Es decir, ¿se acuerdan que el desorden lo medimos con la entropía? Y el mínimo de energía libre. Ajá. Entonces, esto también desde el punto de vista del origen de la vida es bastante importante. Porque fíjense, para que se forme la membrana, la célula no tiene que gastar energía en organizarla, porque sus componentes se van a empezar a organizar solitos cuando están en presencia de agua. Entonces, pues la célula no tiene que gastar energía en estar organizando a la membrana. Entonces,
Si ustedes colocan en un vaso agua y aceite y lo dejan sobre la mesa, ¿qué sucede? Se separa. Se Se paran. forman micelas. Bueno, ¿Se si forman como tienes, dos fases? se forman dos fases. Ahí a lo mejor quizás la pregunta estuvo un poco sesgada. Si ustedes ponen la misma cantidad, el mismo volumen de agua y de aceite, se van a separar en dos fases. Si ustedes colocan poquito aceite en agua, entonces sí se van a formar micelas. Por ejemplo, cuando ustedes van y se comen un consomé o una birria o un pozole, algo así, después de cierto tiempo en la superficie se empiezan a formar gotitas, ¿no? Gotitas de grasa. Y esas gotitas no las están organizando ustedes con la cuchara, ¿no? Se empiezan a formar solitas. Ajá. Cuando ustedes empiezan a mezclar el caldo, pues entonces ahí sí se separan. Entonces, de igual manera, si ustedes colocan el mismo volumen de agua y de aceite en un vaso y lo dejan sobre la mesa, se van a separar. Y ustedes no van a gastar nada de energía para que se separen esas dos fases. Pero, ¿qué tienen que hacer para que se forme una emulsión en ese vaso? ¿Qué tendrían que hacer? Aplicar energía. Aplicar energía. Aplicar energía, ¿no? Tendríamos que empezar a agitar el vaso. Entonces, eso pues, es una maravilla, ¿no? Si se fijan, no están gastando energía, ¿no? Lo cual es una gran ventaja para la célula. Uh-huh. Y en este caso, eso de que se mantiene el máximo de desorden, pues en realidad pareciera que se está ordenando, ¿no? Entonces, pues es algo un tanto cuanto complejo de entender. Pero eso de que los lípidos sean anfipáticos y que esa parte no polar se aleje del agua, pues permite que se ensamble la membrana sin que la célula gaste energía. Pero también permite, a ver, aquí va a seguir un video, pero a lo mejor tiene volumen. Ah, no, ok. Entonces, en este video, pues ustedes pueden ver también que la superficie de la membrana en general, es una estructura muy dinámica. Entonces, por eso, pues tiene mucho movimiento, ¿no? Las moléculas pueden interactuar, las proteínas pueden difundir entre sí, las células se pueden, mover, bueno, su forma puede cambiar drásticamente, pero vean, todo está ordenado simplemente por el efecto hidrofóbico. Ajá. Entonces, la célula no gasta energía en que la membrana se organice, pero además vean ustedes cómo la membrana es una estructura extremadamente dinámica, ¿no? Que permite que todos sus componentes se muevan bastante y permite que se lleven a cabo interacciones celulares, pues de una manera bastante fácil, ¿sí? Entonces, acuérdense, los componentes de la membrana celular no están unidos entre sí por enlaces covalentes, se encuentran organizados por el efecto hidrofóbico. ¿Ok, vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? Cualquier cosa, me interrumpen, por favor. Pregunta. Todo bien, doctor, gracias. Ok, entonces, a continuación vamos a ver cómo reserva de energía. Uh-huh. Entonces, la molécula en la que nosotros almacenamos energía es en los triglicéridos, donde pues tenemos el glicerol, donde se han esterificado 3 ácidos grasos. Ajá. Y acuérdense que esta es la energía de reserva a largo plazo. Y fíjense, aquí comparamos la cantidad de energía que da en el metabolismo oxidativo 1 gramo de lípidos y la cantidad de energía que da en el metabolismo oxidativo 1 gramo de proteínas o de carbohidratos. Sí, adelante. Perdón, lo que pasa es que no podía configurar mi micrófono hace ratito. En la diapositiva anterior, usted nos comentó que la razón por la que la membrana se organiza sola es una cosa que llama efecto hidrofóbico. Ajá. Mi pregunta es, ¿existe una diferencia entre los enlaces que nosotros llamamos interacciones hidrofóbicas con el efecto hidrofóbico? Bueno, lo que pasa es que las interacciones hidrofóbicas se van a dar entre, como su nombre lo indica, los componentes no polares. Aquí en esta parte de la molécula anfipática que son no polares, aquí sí se van a dar interacciones las interacciones hidrofóbicas. El efecto hidrofóbico es cuando esas moléculas no polares se alejan del agua.
Ajá. Y empiezan a interactuar entre sí. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Sí, ¿no? Que al contrario. Entonces, bueno, en la reserva les comentaba que pueden ver ustedes que cuando metabolizamos un gramo de lípido nos va a dar una mayor cantidad de energía que cuando metabolizamos un gramo de proteínas o de carbohidratos. Digamos que, bueno, no es el tema ahorita que vamos a manejar, pero ¿alguien sabe por qué? O sea, ¿por qué los lípidos les dan más energía que las proteínas o los carbohidratos? Por mayor número de enlaces carbono-carbono. No tanto va por ahí. La razón, chicos, y también aquí porque no quiero perder mucho tiempo en cosas que ahorita no debo yo de ver a fondo, los lípidos están mucho más reducidos que las proteínas y los carbohidratos. Por lo tanto, pues sufren un proceso mayor de oxidación. Entonces, como ese proceso de oxidación es mayor aquí que acá, entonces se genera una mayor cantidad de energía. Entonces, simplemente los lípidos dan más energía que las proteínas y los carbohidratos porque están más reducidos. Por lo tanto, en el metabolismo oxidativo, pues sufren un proceso de oxidación mucho más largo, que les va a dar una mayor cantidad de energía. Entonces, bueno, los animales almacenamos energía a largo plazo en esta molécula que son los triglicéridos, y pues uno de los ejemplos característicos son los osos, ¿no? ¿Qué hacen los osos antes de invernar? Aumentan la ingesta. Comen mucho, ¿no? Y entonces por eso, antes de hibernar, ven ustedes que el oso está gordito, ¿no? Y ya luego hiberna. ¿Cómo sale el oso de la hibernación? ¿Sale igual de gordito? No, sale delgado, ¿no? Porque pues también ahí los osos tienen un mecanismo para generar calor, ¿no? Un agente desacoplante en la cadena respiratoria que les permite generar calor, además de obtener energía en las células, ¿no? Nosotros no, desafortunadamente, si nosotros comemos, lo único que vamos a hacer es subir y subir y subir de peso. Y a diferencia de los osos, si nosotros comemos mucho y nos vamos a dormir, pues solamente vamos a aumentar más de peso, como este aficionado de los osos de Chicago. Entonces, sea cual sea su fruto prohibido, chicos, pues hay que pues comerlo con moderación, ¿no? O lo necesario que necesitamos, ¿no? Entonces, otra de las funciones de los lípidos es la protección, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pueden proteger los lípidos? Pues dependiendo del organismo pueden ser de varias formas, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han disectado algún animal de laboratorio, o si son médicos, pues han estado en algún anfiteatro, etcétera, etcétera. Y pues ustedes saben que los órganos están recubiertos por un tejido adiposo. Y ese tejido adiposo, pues, tiene la propiedad de proteger a los órganos del daño mecánico. Ajá. También tenemos lípidos en la piel que pues nos ayudan, nos protegen de las radiaciones, ayudan a regular la pérdida de agua a través de la sudoración, también impiden que absorbamos mucha agua. Por ejemplo, si ustedes se meten horas a la alberca, no van a absorber agua, ¿no? Simplemente se va a arrugar un poquito la piel y ya. Y, por ejemplo, en los frutos, pues las cáscaras van a tener un tipo de lípidos que se conocen como ceras, que pues van a proteger al fruto de que se empiece a oxidar, lo va a proteger principalmente de insectos, etcétera, etcétera. En cuanto a aislantes, pues vamos a tener de dos tipos. Quizás el más conocido es el tipo de aislante térmico, donde ustedes saben que los animales que viven en lugares muy fríos, además de tener un pelaje o plumaje bastante cerrado, pues tienen capas de grasa que les permite pues sobrevivir a temperaturas muy bajas. Y también nos van a servir como aislantes eléctricos, donde pues en las células, en las neuronas, ayudan a contener los impulsos eléctricos, y pues también por eso son aislantes. Vamos a hablar más adelante de los lípidos que están presentes en las neuronas, que ayudan a controlar el impulso nervioso, ¿no?
Y también van a ser reguladores, donde pues los principales ejemplos son las hormonas, ¿no? Aunque pues también participan en algunas funciones como inflamación, también tienen que ver en varias, en la regulación de algunas partes del sistema inmunológico. Y bueno, las hormonas, como ustedes saben, pues también ayudan principalmente, o al menos las que tenemos aquí, pues ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales, ¿no? Secundarios, por ejemplo, la testosterona, ¿en dónde está en mayor proporción? ¿En hombres o en mujeres? En hombres. Hombres, ¿no? Entonces, en el hombre, pues permite el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y también es un anabólico. El hecho de que el hombre tenga una mayor cantidad de testosterona que la mujer, pues permite también que su masa muscular pues sea en teoría, sea mayor que la de la mujer, ¿no? También la testosterona, pues uno de los primeros agentes que se utilizaron como dopaje, esto por ahí de la década de los 70 empezó, pues se dio un boom de dopaje de atletas con la testosterona. De hecho, si se fijan, o bueno, no sé qué tanto les guste el atletismo, si se fijan los récords de una gran cantidad de competencias, datan de la década de los 70. ¿Por qué? Porque pues no había control de dopaje, ¿no? Entonces, sobre todo en la Unión Soviética, pues hubo mucho dopaje y entonces, pues les digo que muchos récords todavía datan de esa época, porque pues no existía el control del doping, ¿no? Posteriormente ya se empezó a encontrar todo esto con las técnicas de Lisa, etcétera, etcétera, pero pues fue uno de los primeros agentes que utilizaron para hacer el doping. En el caso de la progesterona, pues participa en el ciclo menstrual, también está presente durante el embarazo porque va a promover la embriogénesis. Y los estrógenos, pues, permiten la proliferación celular, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, quizás uno de los ejemplos más característicos tienen que ver con este anticuerpo que se conoce como IgE. La IgE, chicos, también se recibe el nombre de reagina, porque pues tiene que ver en los procesos de alergia, ¿no? Y resulta que este anticuerpo IgE prácticamente no está presente en circulación, porque cada vez que cuando se sintetiza, casi inmediatamente se pega a estas células, a las células cebadas, porque tienen un receptor, se dice que de súper alta afinidad por estos anticuerpos. Entonces las personas que son alérgicas, en vez de producir en vez de cuando están en contacto con un antígeno, en repetidas ocasiones, en vez de producir anticuerpos de clase IgG, pues resulta que empiezan a producir anticuerpos de clase IgE. Entonces, estos anticuerpos van y se pegan a los receptores de la célula cebada, y cuando vuelven a entrar en contacto con el antígeno, pues resulta que ocurre lo que están viendo en el esquema. El anticuerpo está pegado a la célula, a su vez reconoce el antígeno, que en este caso se conoce como alergeno, y hace que esta célula se desgranule. ¿Qué tienen estos gránulos? Quizás el componente principal es la histamina, que bueno, ese es de origen proteico, pero también tiene leucotrienos y prostaglandinas. Entonces, ¿qué hacen estos componentes que son de origen lipídico? Lo que tengo aquí a la derecha es un esquema de un vaso sanguíneo. Estas serían las células que las están recubriendo. ¿Qué hacen estos componentes? Generan vasoconstricción. Es decir, las células endoteliales se van a contraer, por lo tanto se van a generar espacios entre ellas. ¿Qué ocurre? Pues empieza a salir agua y se genera un edema. También empieza a irritar las terminaciones nerviosas y genera que algunas células, como los eosinófilos, se salgan del vaso sanguíneo. Entonces, pues todo esto regulado por componentes de origen lipídico, ¿no? Lo cual pues es bastante interesante. Y desde el punto de vista energético, aquí tampoco me voy a meter mucho porque la siguiente clase ustedes van a ver como tal la beta oxidación. Pero
aquí lo que tienen ustedes es un ácido graso, el cual ya se activó. En la clase de beta-oxidación, pues van a ver cómo se activa y por qué se activa. Pero aquí, esta coenzima ASH que se pegó al ácido graso para formar la acilcoenzima A, esto que tienen aquí sería el grupo funcional, ¿no? Bueno, el carbono del grupo carboxilo del ácido graso. Pero para activarlo, se le pega esta coenzima SH. Entonces, este es el carbono del grupo funcional. Por lo tanto, el carbono que está pegado al carbono del grupo funcional es el carbono alfa. ¿Cuál sigue? Si este es el alfa. Beta. El beta. Entonces, en la beta-oxidación, lo que va a ocurrir es que van a ir oxidando paulatinamente el carbono beta. Primero, como lo oxidan, le quitan hidrógenos. Posteriormente, le meten agua, o bueno, estrictamente se coloca este oxígeno. Posteriormente le vuelven a quitar hidrógenos y posteriormente se le van a quitar 2 átomos de carbono al ácido graso en forma de acetilcoenzima A. Entonces, ¿se acuerdan dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, chicos? ¿En qué parte de la célula? La mitocondria. En la mitocondria. Y la beta-oxidación también se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces, esta acetilcoenzima A pues va a entrar al ciclo de Krebs. Y si se acuerdan, en el ciclo de Krebs, por cada acetilcoenzima A, pues se generan 3 moléculas de NAD reducido, una de FAT reducido, y todo eso eventualmente lo vamos a traducir en ATPs cuando se lleva a cabo la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, por cada acetilcoenzima A se van a generar 12 ATPs. Pero si se fijan en esta vuelta de la beta-oxidación, también se genera un NAD y un FAT. Entonces este NAD eventualmente va a generar otros 3 ATPs y este FAT otros 2 ATPs. Entonces, en la beta-oxidación, en cada vuelta vamos a ir quitando 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A y se van a formar un NAD y un FAT reducido. Entonces, si todo eso ya lo pasan a ATPs, pues se pueden dar cuenta de la gran cantidad de ATP que se va generando, ¿no?, en la beta-oxidación. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver más adelante, que es importante que recuerden para la clase de beta-oxidación, son los principales ácidos grasos que van a estar trabajando o que están presentes en las células que van a entrar eventualmente a la beta-oxidación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctor. Ok. Todo bien, ¿no? Posteriormente tenemos a las vitaminas. Evidentemente, pues, tienen que ser las vitaminas liposolubles, ¿eh? Entonces, acuérdense que las vitaminas son compuestos esenciales para la vida que no podemos sintetizar. Por lo tanto, las tenemos que consumir en la dieta. Dentro de las vitaminas, pues acuérdense que tenemos a las vitaminas hidrosolubles y a las vitaminas liposolubles. Se considera que para que una persona tenga la ingesta correcta de vitaminas a la semana, tiene que llevar lo que se conoce como dieta mediterránea. La dieta mediterránea es que tienen que comer ensaladas y pescados al menos 5, como plato fuerte, al menos 5 veces a la semana. Entonces, de los aquí presentes, ¿quién lleva una dieta mediterránea? Nadie, ¿por qué? Entonces, fíjense, como es difícil que tengamos esa dieta mediterránea, lo que han optado muchos países, primero Estados Unidos, y cada vez pues más países, entre ellos México, es consumirlas. Entonces cada vez es más común que en las tiendas, en las farmacias, en los supermercados, pues vendan vitaminas, ¿no? Y también que nosotros las consumamos. Evidentemente, si ustedes no han tomado vitaminas y de repente las empiezan a tomar, pues se van a sentir mucho mejor. Y bueno, es cada vez más común que la gente consuma vitaminas debido a que es difícil mantener esas dietas mediterráneas, ¿no? Entonces, regresando a los tipos de vitaminas, pues tenemos a las vitaminas hidrosolubles y a las liposolubles.
En las hidrosolubles pues van a estar principalmente las del complejo B, donde a partir de ellas se van a formar cofactores muy importantes de las rutas metabólicas, como es el NAD y el FAT. Pero aquí pues las que vamos a ver son las liposolubles, principalmente la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Todas estas vitaminas van a tener varias unidades de isopreno repetidas en su fórmula. La vitamina A se conoce como retinol, la vitamina D calciferol, la vitamina E tocoferol y la vitamina K antihemorrágica. Simplemente por su nombre, pues ya podemos darnos una idea de qué función tienen, ¿no? En estas épocas de frío y ahora con la pandemia, pues seguramente les recomendaron tomar el famoso Aderogil. ¿Alguien lo ha tomado, el Aderogil? No saben qué es el Aderogil. No lo he tomado. ¿No lo han tomado? Bueno. Yo sí lo he tomado mucho. A ver, para quien lo ha tomado mucho, sirve que yo nunca tomo agua. ¿Cómo es o en dónde viene? En unas capsulitas, como ampolletas líquidas. Como en unas ampolletas. Y ya que destapas la ampolleta, ¿qué consistencia tiene? Sí, como aceitito. Como aceitito. Y si lees la cajita, vas a ver que tiene vitamina A, vitamina D, vitamina E. De ahí también el nombre, ¿no? Aderogil. También tiene vitamina C, ¿no? Que esa sería hidrosoluble, pero pues esa nos ayuda bastante para las gripas y todo esto, ¿no? Entonces, pues, estas vitaminas son liposolubles, por eso la Aderogil principalmente se ve así como un aceitito. La vitamina A, desde chiquito nos dicen que hay que comer muchas zanahorias, ¿no? Para ver mejor. Pero, ¿qué función tiene la vitamina A? ¿Se acuerdan que en el ojo tenemos unas células que se conocen como bastones y conos? Y estas células interactúan con algo que se conoce como pigmento visual. Y ese pigmento visual, entre otros componentes, tiene vitamina A. En el caso de la vitamina D, pues acuérdense que pues es muy importante en bebés, porque pues regula el paso de calcio hacia los huesos, ¿no? Y para que se forme correctamente, pues necesita de la luz ultravioleta. Entonces también por eso es muy común que escuchen que a los bebés hay que darles baños de sol, ¿no? Para que tenga una vitamina D funcional y el paso de calcio hacia los huesos sea el óptimo. Desafortunadamente, en pacientes que tienen esa deficiencia de vitamina D, se presenta una enfermedad, ¿no? Que se conoce como raquitismo, y que la característica es que los huesos de las extremidades inferiores se ven como pandeadas, ¿no? Como si estuvieran charritos. Si se da una buena ingesta de la vitamina, pues no hay mayor problema, se restablece esto, pero pues en casos muy severos, pues desafortunadamente las personas quedan con las extremidades inferiores bastante afectadas. También tenemos a la vitamina E, que bueno, aquí sí les pongo la fórmula, ven que es bastante larga. Aquí pueden ver ustedes a las unidades de isopreno, no solamente tiene 3, tiene muchas más. En todos los casos, pues les he puesto más o menos imágenes de los alimentos que son ricos en esas vitaminas. Y la vitamina E, ¿se acuerdan que pues es el principal antioxidante que conocemos, ¿no? Como pueden ver ustedes, pues también todas estas unidades de isopreno son hidrofóbicas, ¿no? Igual parte de estos anillos es hidrofóbico. Entonces, algo que vamos a ver es que las membranas proveen el ambiente hidrofóbico de las células. Entonces eso hace que muchos fármacos que son hidrofóbicos pues se vayan a meter ahí. Y también ahí se va a ir a meter la vitamina E. Entonces, todos estos repetidos de isopreno se van a enterrar en la membrana. Y lo que va a quedar expuestos son estos anillos aromáticos, que se encargan de destruir los radicales libres de oxígeno. Entonces, cuando esos radicales empiezan a afectar a la célula, si ustedes comen
o bueno, si ustedes tienen vitamina E, pues entonces sus células van a estar forradas de vitamina E, y esta parte de la vitamina pues va a destruir esos radicales, y entonces ya no van a tener ese estrés oxidativo en las células. También si ustedes han ido a algún salón de belleza o algo así, pues luego colocan mascarillas o cremas muy aceitosas por la gran cantidad de vitamina E que tiene. Ay, miren, ya quiero acabar. Perdón, le apreté donde no era. Déjenme revisar. Aquí, ok. Y bueno, por otro lado tenemos a la vitamina K, que pues como su nombre lo indica, participa en el proceso de coagulación y es muy importante para que se puedan formar la fibrina, que es la que va a formar como tal el coágulo que impide el sangrado. Entonces, chicos, a grandes rasgos, estas son las principales funciones biológicas que tienen los lípidos. Y a continuación vamos a hablar de los ácidos grasos. Entonces, fíjense, los ácidos grasos son biomoléculas que están formadas por una cadena lineal hidrocarbonato. Entonces, en un extremo, pues vamos a tener el grupo carboxilo, luego vamos a tener metilenos, y al último vamos a tener como tal un metilo. Normalmente son de cadena par. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en la beta oxidación se van quitando de 2 en 2 átomos de carbono? Y en la síntesis de ácidos grasos también se van pegando de 2 en 2 átomos de carbono, normalmente. En algunas bacterias existen los ácidos grasos de cadena impar, pero pues ahorita no los vamos a revisar, ¿sí? Ahora, no me acuerdo, pero en el propedéutico siguen hablando de pH, de cómo afecta el pH, todo pues a la célula y sus componentes. Sí. ¿Vieron? Ok. Entonces, estarán de acuerdo que no va a estar como carboxilo, sino va a estar como carboxilato. Estrictamente va a estar como carboxilato. Pero a diferencia de, por ejemplo, todos los componentes del ciclo de Krebs, si ustedes revisan en un libro de bioquímica, pues ahí sí, en vez de estar como ácido cítrico, está como citrato, etcétera, etcétera. Pero aquí, si ustedes revisan la parte de lípidos, sí se mantiene como si fueran ácidos. Ajá. Entonces aquí vamos a ver los principales ácidos grasos, que, bueno, aquí tenemos una forma de representarlos. Aquí es la forma en la que se puede representar de manera abreviada, donde se indica el número de átomos de carbono, y después del 2 puntos lo que vendría indicado es el número de insaturaciones que tiene. Entonces, primero en estos ácidos grasos que vamos a revisar, pues pueden ver ustedes que no tienen insaturaciones. Entonces, el ácido graso que tiene 12 átomos de carbono se conoce como ácido láurico, el de 14 como ácido mirístico, el de 16 como ácido palmítico, el de 18 como ácido esteárico y el de 20 como ácido araquídico. Entonces, sí es importante que ustedes se acuerden el número de átomos de carbono que tiene cada uno de estos ácidos grasos. Porque, por ejemplo, en la siguiente clase que vean beta oxidación, pues van a hablar de que se va a oxidar el ácido mirístico, ¿no? O el mirístico nada más. Entonces, ustedes inmediatamente tienen que saber que tiene 14 átomos de carbono, y así con todos los demás, ¿sale? Entonces, el número de átomos de carbono que tiene cada ácido graso, sí es muy importante que lo conozcan. En esta columna viene el punto de fusión, el cual es completamente irrelevante que se vayan a aprender. Lo único que quiero que me digan es que, bueno, que me saquen una conclusión con base a lo que están viendo aquí. Que a temperatura corporal van a estar en fase sólida. Con lo que estás viendo aquí. O sea, pueden ver ustedes, a ver, alguien empezó a contestar, pero no se escucha bien.
Iba a decir que mientras más grande sea la cadena de carbonos, más alto es el punto de fusión. Exactamente. Ajá. Porque además acuérdense que ¿cuál es nuestra temperatura corporal? 37. 37 grados. Ajá. Ok, entonces, como mencionaba su compañero, a mayor cantidad de átomos de carbón va a aumentar el punto de fusión. Ajá. Entonces, el punto de fusión me es irrelevante que se lo aprendan, nada más que se acuerden de esa conclusión. ¿A qué se debe eso? Hace rato habíamos mencionado que entre cosas que son hidrofóbicas, pues se llevan a cabo interacciones hidrofóbicas, principalmente las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos de ácidos esteáricos, que si se acuerdan tiene 18 átomos de carbón. Entonces pueden ver ustedes que hay una gran cantidad de interacciones por fuerzas de Van der Waals. ¿Cómo es la interacción por fuerza de Van der Waals? ¿Fuerte o débil? Débil. Extremadamente débil. Pero si se fijan, son un montón. Y además, si solamente tengo ácidos esteáricos, pues no se lo tienen que imaginar en un plano, sino que vamos a tener adelante y atrás, y un montón de filas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pongo al araquídico? En el araquídico aumentaría 2 átomos de carbono más, ¿no? Pero están de acuerdo que habría una mucho mayor cantidad de interacciones. Entonces, por eso, conforme más largo es el ácido graso, mayor es su punto de fusión, ¿sale? Ok, entonces, aquí no sé por qué se me adelantó tanto la animación, pero pues ya ni modo, se los voy a comentar. Fíjense estos otros ácidos grasos que tenemos aquí. Aquí tenemos el esteárico, luego tenemos al oleico, el linoleico y el linolénico. Pueden ver ustedes que todos tienen 18 átomos de carbón, pero cuando vemos el esquema se ve diferente, ¿no? ¿Por qué se ve diferente? También vean ustedes el punto de fusión. El del esteárico casi 70, oleico 14, linoleico menos 5 y linolénico menos 15 grados centígrados. ¿Qué diferencia existe entre ellos? Pues la presencia de insaturaciones de tipo cis. Ajá. ¿Cuáles son las cis y cuáles son las trans, chicos? ¿Cuáles son las insaturaciones tipo cis y cuáles son las tipo trans? La cis es donde el grupo funcional, bueno, el grupo R está en el mismo plano. Están del mismo lado, ¿no? El lado. Ajá. Entonces, sí, como nos menciona su compañero, en las insaturaciones tipo cis, el grupo va a estar del mismo lado. Y en las insaturaciones tipo trans, pues una tendríamos en un lado y otra lo tendríamos en otro lado. Perdón, chicos, dibujar así con el ratón es, bueno, para mí es complicado. Entonces, ¿se acuerdan que todo esto va como en zigzag, ¿no? Las uniones entre los carbonos van en zigzag, va a ir así, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos insaturaciones de tipo trans, ese zigzag en la cadena hidrocarbonada se mantiene. Pero cuando tenemos insaturaciones de tipo cis, el zigzag se altera y lo que ocurre es que la molécula se empieza a curvear. Ajá. Entonces, al empezarse a curvear, pues están de acuerdo que va a haber una menor cantidad de interacciones. Ajá. Entonces, a mayor cantidad de insaturaciones, pues la molécula se curvea más. Por lo tanto, hay menor cantidad de interacciones de Van der Waals y por lo tanto, vean qué sucede con el punto de fusión, empieza a disminuir. Entonces, las insaturaciones de tipo cis pliegan la cadena hidrocarbonada, por lo que disminuyen las interacciones de Van der Waals, por lo tanto, su punto de fusión. ¿Sí queda claro eso, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, con base a eso, en este esquema, ¿cuál inciso tiene el punto de fusión más alto? El C. ¿Qué? El punto de fusión más alto. Sí, el C. Ok. ¿Y cuál tiene el punto de fusión más bajo? El G. El G. G. No sabemos cuántas insaturaciones tenga, pero acuérdense que a mayor cantidad de insaturaciones hay un mayor plegamiento de la cadena hidrocarbonal.
Ahora, en este otro ejemplo, ¿el punto de fusión entre estos lípidos es igual o es diferente? Vean que este no tiene insaturaciones, este tiene una trans, 2 y 3 trans. Pues no alteró el zigzag del ácido graso, ¿no? Entonces, no, ¿cómo es el no punto cambia. de fusión? Igual. Igual. Ajá. Entonces, acuérdense que las insaturaciones trans no alteran ese zigzag de la cadena hidrocarbonato. Por lo tanto, todos estos tienen exactamente el mismo punto de fusión. Entonces, los organismos, principalmente las arqueas, van a variar la longitud de sus ácidos grasos de los lípidos y las insaturaciones que tienen. Seguramente todos han escuchado hablar de esta bacteria, Thermus aquaticus. ¿Quién la hizo muy famosa? El que inventó la PCR. El que inventó la PCR, Kary Mullis, ¿no? Porque utilizamos la Taq polimerasa de Thermus aquaticus, porque acuérdense que si utilizamos la polimerasa 1 de Escherichia coli, en cada ciclo de la PCR la desnaturalizaríamos. Entonces, cuando Kary Mullis hizo la primer PCR, pues imagínense qué complicada fue, porque él utilizó la polimerasa 1 de Escherichia coli. Entonces él cuenta que en cada ciclo tenía que colocarla otra vez. Pero resulta que había un microbiólogo muy famoso que se llamaba Thomas Brock, que en sus ratos libres pues se dedicaba a buscar bacterias en lugares bien raros, ¿no? Uno de esos lugares fueron los geysers de las albercas arcoíris de Yellowstone. Entonces esta tonalidad tan peculiar de los geysers se debe a las colonias de Thermus aquaticus. Entonces, ¿cómo serán los ácidos grasos de los lípidos de las envolturas de Thermus aquaticus? ¿Cortos o largos? Largos. Largos. ¿Por qué? Para resistir altas temperaturas. Exactamente, porque entre más largo, su punto de fusión es mayor. Entonces, por eso, pues Thermus aquaticus tiene lípidos con ácidos grasos saturados y muy largos. No solamente Thermus aquaticus, otras arqueas extremófilas, como Pyrococcus furiosus, pues, donde también se sacan polimerasas como la polimerasa, que estas polimerasas son de alta fidelidad, casi no cometen errores a diferencia de Taq polimerasa. Pero pues esta arquea vive en las chimeneas submarinas, donde pues son temperaturas extremadamente altas. Al contrario, hay otras arqueas que viven en ambientes muy fríos, ¿no? Seguramente todos han escuchado hablar de los derrames de petróleo, ¿no? Bueno, hay muchos pozos petroleros que están muy al norte del planeta. Entonces, son aguas extremadamente frías, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que cuando el derrame se acercaba hacia las playas, pues de repente se veían, en esta imagen no se aprecia, pero se veían unas gotas como de agua clara. ¿Y qué ocurría ahí? Pues resulta que había algunas bacterias, como estas pseudoanteromonas, que podían degradar al petróleo, ¿no? Pero pues resulta que estas bacterias, como viven en lugares muy fríos, estas arqueas que viven en lugares muy fríos, pues tienen lípidos con ácidos grasos que tienen muchas insaturaciones. Ajá. ¿Y cómo serían las cadenas de ácidos grasos? ¿Largas o cortas? Cortas. ¿Sí? Entonces, chicos, a mí lo que principalmente me interesa es que entiendan estos conceptos, porque pues si se fijan son muy importantes para que en este caso estas arqueas pues puedan vivir en ambientes extremadamente adversos, ajá, o como su nombre lo indica, extremos, ¿no? Todos estos son extremófilos. Pero pues resulta que las células de nuestro cuerpo siguen la misma lógica. Miren, a continuación vamos a ver un video muy famoso. Aquí tiene algo de sonido, entonces le voy a bajar el volumen a mi compu para que yo pueda hablar sin que se escuche el sonido del video. Y después me acuerdan de volvérselo a subir, porque si no, no los voy a escuchar. Pero es un video donde aquí tienen ustedes un neutrófilo.
y el neutrófilo va siguiendo a una bacteria, que en este caso es Listeria. Ajá. Entonces, ¿están de acuerdo que si la membrana del neutrófilo fuera una estructura rígida, pues no se podría mover de esta manera y tampoco podría fagocitar a la Listeria como vieron ustedes en el video? Acá en esta foto es un macrófago que se está tragando una bacteria. Entonces, todo esto de que los componentes de la célula no están unidos entre sí con enlaces covalentes y que la longitud y el tipo de insaturaciones que tienen los ácidos grasos de estos lípidos, pues permiten que la membrana sea una estructura extremadamente fluida. Este video, ¿cómo creen que sea? ¿En tiempo real o está adelantado varios cuadros por segundo? No, adelantado. Pues resulta que es en tiempo real. Las células se mueven rapidísimo. Y bueno, ustedes me dirán, la bacteria se movía más rápido y la bacteria tiene envolturas muy rígidas, ¿no? Porque tienen una pared celular que nuestras células no tienen. Pero acuérdense que el movimiento de las bacterias es diferente. Ellas tienen flagelos, que son motores muy poderosos que les permiten ese movimiento. Entonces, es un video en tiempo real para que vean ustedes qué tan rápido se pueden mover las células, cómo se pueden deformar, y pues todo eso gracias a las características que tiene la membrana. No sé si alguien iba a preguntar algo. ¿No? Ok. Entonces vean el siguiente esquema. Este lípido tiene dos esteáricos y su punto de fusión es 69.6 grados. Este tiene un esteárico y un oleico y su punto de fusión es 42 grados. Este tiene un esteárico y un linoleico y su punto de fusión son 32 grados. Y este tiene un esteárico y un linolénico con un punto de fusión de 27 grados. ¿Cuál de estas combinaciones creen que tienen los ácidos grasos de nuestros lípidos? La tercera, de izquierda a derecha. La tercera, o sea, esta, Sí. el punto de fusión de la célula sería 32 grados centígrados. ¿A qué temperatura vivimos? A 37. Y entonces, si vivimos a 37 y nuestras membranas tienen estos lípidos, ¿cómo estaría a 37 grados la membrana? Sería líquido. Completamente líquida, y resulta que no está así. Entonces, este no es. ¿Cuál podría ser? ¿Dos estéricos? ¿Dos esteáricos? Estérico y oleico. Esteárico y oleico. Fíjate, dos esteáricos, punto de fusión 70 grados centígrados. Esteárico y oleico, punto de fusión 42 grados. Nuestros lípidos tienen esta combinación. Por lo tanto, el punto de fusión de nuestra membrana es a partir de los 42 grados centígrados. Creo que a todos alguna vez nos ha subido la temperatura, pero ¿qué han escuchado cuando sube extremadamente la temperatura? ¿Qué pasa? Me dan convulsiones. Se dan convulsiones. Ajá. ¿Por qué? Fíjense, antes de que den convulsiones, normalmente, o bueno, no sé si han escuchado que dicen que la gente empieza a hablar como en chino. Empieza a hablar raro, ¿no? No se entiende lo que está diciendo. Y si sube más la temperatura, dan convulsiones. ¿Por qué? Acuérdense que el punto de fusión de las membranas de nuestras células son 42 grados. Cuando empiezan a superar los 42 grados, la membrana empieza a ser extremadamente fluida. Y entonces el impulso eléctrico se sale. Literalmente empieza a ocurrir un cortocircuito. Y en primera instancia, pues la gente empieza a hablar raro, se empieza a comportar raro, tienen a veces movimientos involuntarios, no tan marcados como una convulsión. Pero cuando sigue subiendo la temperatura, la persona se convulsiona. ¿Por qué? Porque las membranas se vuelven demasiado fluidas, se salen los impulsos eléctricos y la gente convulsiona. ¿Sí se entiende? Sí. Por eso es muy importante, sobre todo en niños, pues evitar que la temperatura suba de los 42 grados centígrados. ¿Okay? Una pregunta. Sí. Cuando habla de que las membranas a esa temperatura se vuelven demasiado fluidas, se refiere a que, porque se supone que o sea, la razón por la que se transfiere la corriente eléctrica es por los canales de sodio, ¿no? ¿Se refiere a que están más cerca?
No, ¿O cómo? no. O sea, al final de cuentas, bueno, aquí me tendría que regresar mucho, ¿no? Pero ya ven ustedes que las neuronas tienen los axones, ¿no? Y adentro de ellos va el impulso eléctrico. Entonces, todo esto, toda esta parte es membrana de la neurona. Entonces, cuando aumenta la temperatura, se vuelve demasiado fluido a esta parte. Y entonces el impulso eléctrico, en vez de estar contenido adentro de la célula, se sale e empieza a interactuar con los de otras. Por eso les digo que literalmente hace cortocircuito. ¿Sí quedó claro? Gracias. Porque la membrana ya empieza a perder su integridad. Ok, chicos, entonces ya que revisamos los ácidos grasos, ahora vamos a ver los principales lípidos desde el punto de vista bioquímico. Entonces, primero vamos a ver a los lípidos derivados del glicerol. Entonces, ahí tienen ustedes el glicerol. Saben ustedes que es un polialcohol que tiene un OH en cada uno de sus átomos de carbón. Si esterificamos un ácido graso, se convierte en el monoacilglicerol o monoglicérido. Si esterificamos 2, se convierte en diglicérido. Y si esterificamos 3, en triglicérido o triacilglicerol. Y se acuerdan que esta es la molécula en la cual nosotros almacenamos energía a largo plazo. Entonces, los triglicéridos podemos tener de dos tipos: los simples, si los 3 ácidos grasos son iguales, o los mixtos, donde 2 o los 3 ácidos grasos son diferentes. Entonces, en los organismos superiores, pues vamos a utilizar a los lípidos como almacén de energía a largo plazo. Permítanme tantito más. Ya. En el caso de los animales, pues vamos a tener un tejido, unas células especializadas que se conocen como adipocitos, donde aquí les presentamos una microscopía de estas células. Pueden ver ustedes que en su interior tienen una vacuola gigantesca que está llena de triglicéridos. Aquí aplastado prácticamente en la membrana se alcanza a ver el núcleo. Y tienen muy poquito citoplasma, y en ese citoplasma tienen algunas mitocondrias, ¿no? En el caso de las plantas, vamos a ver que se almacenan en forma de aceites, ¿no? Lo que vemos aquí es la microscopía de una semilla. Al final de cuentas, ustedes saben que la planta va a germinar a partir de una semilla. ¿De dónde saca la energía? Pues resulta que las semillas tienen grandes cantidades de aceites, que pues es la energía, está almacenada la energía que requiere la planta para poder germinar. En cuanto a fórmulas, pues les había comentado que no les voy a preguntar en el examen, pero pues acuérdense que es bastante importante conocer la estructura, porque así podemos entender muchas otras cosas. Aquí tenemos la fórmula del monoglicérido, donde está esterificado solamente un ácido graso, aquí 2 y aquí 3, ¿sale? Posteriormente tenemos a los lípidos derivados del fosfatidato. ¿Cómo está formado el fosfatidato? Pues también vamos a tener al glicerol, donde se va a esterificar 2 ácidos grasos, y en el tercer carbono se va a unir un grupo fosfato. Entonces va a estar de esta manera el ácido fosfatídico. ¿Se acuerdan que en los lípidos de nuestras células pues vamos a tener un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado? Normalmente un esteárico y un oleico. Entonces, a partir del fosfatidato se van a formar pues los principales lípidos que forman la membrana. También, si algún día se tienen que aprender las fórmulas de todo esto, pues no es tan complicado. Creo que todos conocen la fórmula del etanol. ¿Cuál es la fórmula del etanol?
H3, H2OH. Perfecto. Y si no conocen la fórmula, al menos sí lo han tomado, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la fórmula, bastante sencilla, ¿no? Como nos decía su compañero, CH3, CH2OH. Entonces, si al etanol ustedes le ponen un grupo amino, se va a convertir en etanolamina. Ajá. Ahora, si a la etanolamina, a los hidrógenos, si en vez de colocarle hidrógenos al grupo amino, le colocan metilos, se forma la colina. Y si a la etanolamina, a este carbono que está unido al grupo amino, le ponen un grupo carboxilo, se convierte en el aminoácido serina. Ajá. Y miren, aquí están las fórmulas de todos. Etanol, etanolamina, colina y serina. Entonces, estos tres que tienen ustedes aquí, la etanolamina, la colina y la serina, se van a pegar al fosfato del fosfatidato para formar fosfatidil etanolamina, fosfatidil colina y fosfatidil serina. Ajá. Entonces, si le pegamos la etanolamina al fosfatidato, pues se forma la fosfatidil etanolamina, que es el líquido más abundante en membranas de células del sistema nervioso. Entonces, bueno, aquí, o sea, al final de cuentas, como mencionaba su compañero, sí, el impulso eléctrico entre las células de manera natural, pues tiene una forma de ocurrir, ¿no? Un mecanismo bastante estudiado. Pero a lo que yo me refería hace rato es que todo esto, o sea, toda esta parte de la neurona, pues es una membrana. Y el impulso eléctrico va contenido aquí adentro. Entonces, si la membrana se vuelve demasiado fluida, entonces, pues, el impulso eléctrico se va a salir. Y eso es lo que va a empezar a generar problemas. Y bueno, aquí les presento la fórmula de la fosfatidil etanolamina. También ahora vamos a ver otro lípido que es cuando se pega la serina al fosfatidato, que se conoce como fosfatidilserina, que la fosfatidilserina participa en un proceso inmunológico que se conoce como apoptosis. ¿Qué es la apoptosis, chicos? La muerte celular programada. La muerte celular programada. Se describió ya hace bastante tiempo con uno de los como respuesta a infecciones por virus. Entonces, pues ustedes saben que los virus tienen muchos mecanismos para poder evadir la inmunidad constitutiva, y finalmente cuando infectan una célula, pues la pobre célula se va a convertir en una fábrica de virus. Pero hace muchos años, pues encontraron que las células infectadas producían unas cosas que se conocen como interferones. Y esos interferones, pues, dependiendo de la célula con la que interactúen, tienen distintas funciones. Una vez que la célula se infectó, pues no le quedó aquí otra más que producir interferón. Y este interferón va a empezar a difundir. Es lo que intento representar aquí. Entonces, este interferón, pues, va a atraer otras células del sistema inmunológico. Pero vean cómo esta célula que está adyacente a esta célula que se infectó, también lo capta. Y entonces esta célula se muere por apoptosis. ¿Cuál es la idea? Que cuando esta célula reviente de virus, pues no va a poder infectar a esta, porque pues esta célula ya se murió, ¿no? Y cuando una célula se muere por apoptosis, se forman estos cuerpos apoptóticos que pueden ser removidos fácilmente por los macrófagos. Saben que tenemos macrófagos en todos lados, ¿no? Y bueno, el gradiente de interferón pues va a empezar a atraer otras células, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la fosfatidilserina en todo esto? Resulta que, bueno, ¿se acuerdan hacia dónde están los carbohidratos de la membrana? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la célula? Hacia afuera. Hacia afuera. Ajá. Entonces, cuando con base a donde ustedes vean a los carbohidratos, que en este caso son estas antenitas, pues van a ver que es el exterior de la célula. Pueden ver ustedes que, por ejemplo, en la parte interna de la membrana hay unas bolitas rojas que no hay en la parte externa. O, por ejemplo, estas bolitas amarillas, estos lípidos amarillos que están en la parte externa,
no están en la parte interna. Y esa es otra característica de la membrana, que son asimétricas. ¿Qué es que sea asimétrica? Que la parte externa de la membrana es distinta a la parte interna. La fosfatidilcerina normalmente está en la parte interna de la célula. Ajá. Pero durante la apoptosis se sale y va a quedar en la parte externa de la membrana celular. Aquí abajo pueden ver ustedes células que están entrando en apoptosis. Se empiezan a poner verde porque se sale el citocromo de las mitocondrias. Posteriormente se empiezan a poner de color azul porque se pierde la membrana nuclear y se sale el DNA. Pero al final de cuentas, no sé si aprecian que se pone de color rosa. En este caso, el anticuerpo que reconoce la fosfatidilcerina está de color rosa y está fuera de la célula. Entonces, vean, lo que está ocurriendo en la apoptosis es que la fosfatidilcerina es translocada de la membrana interna a la membrana externa y posteriormente la fosfatidilcerina es reconocida por una molécula que se conoce como anexina 5. Y esa anexina 5 es la que reconoce el macrófago para poder remover los cuerpos apoptóticos, ¿sí? Entonces, pues también la fosfatidilcerina, un lípido muy importante en estos procesos. Posteriormente tenemos a la fosfatidilcolina, donde pues se acuerdan que a la etanolamina en vez de tener hidrógenos en nitrógenos, se le ponen metilos. Y la fosfatidilcolina es el lípido más abundante en membranas de células humanas. ¿En qué color estamos representando a la fosfatidilcolina en este esquema? Azul. Azul. Ajá. Otro derivado del fosfatidato que, bueno, no sé si ya vieron cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Sí. Ok. Sí, ya. Entonces, ¿se acuerdan que todo eso ocurre en la mitocondria, ¿no? Donde se forma un gradiente electroquímico. Fíjense, en ese gradiente, me voy a adelantar aquí unas diapositivas, se va a formar en la membrana, en el espacio intermembranal, un gradiente de protones, ¿no? Y ese gradiente de protones, la única forma que tiene para regresar al espacio, a la matriz mitocondrial, es a través de la ATPase. Entonces, este gradiente de protones mueve esta turbina y empieza a generar ATP. Se ha hecho mucho la analogía de este sistema con las presas, ¿no? En las presas, la presión de agua mueve una turbina y esa turbina genera ATP. Pero, ¿qué sucede en la mitocondria? Bueno, aquí es un video muy bonito donde está la membrana interna de la mitocondria. Y se acuerdan que los complejos empiezan a pasarse electrones, pero a la vez traslocan protones. Aquí los protones serían estos circulitos de color dorado que se ven, ¿no? Entonces empieza a generar el gradiente de protones y luego ese gradiente de protones mueve a la ATPasa y la ATPasa empieza a generar ATP. Entonces, las membranas de la mitocondria son membranas extremadamente fuertes porque tienen que controlar en medio de ellas un gradiente de protones. Por lo tanto, tienen lípidos bastante grandes como lo es la cardiolipina, donde pueden ver ustedes que son dos fosfatidatos, aquí tendríamos el primero y el segundo, los cuales están unidos entre sí por un glicerol. Entonces la idea es que estas pues forman una muralla que hace que estas membranas sean impermeables a los protones. Por su nombre, ¿dónde habrán encontrado la cardiolipina? ¿En qué tejido? En el corazón. Acuérdense que el corazón, pase lo que pase, mientras uno está vivo, sigue funcionando, ¿no? Está latiendo. Necesita mucha energía, por lo tanto tiene muchas mitocondrias. Y entonces, pues ahí encontraron por primera vez a la cardiolipina, ¿sí? Entonces, dudas de aquí de los derivados del fosfatidato, que pues son de los lípidos más comunes que vamos a ver. No, porque no. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver a los derivados de la esfingosina. Entonces, la esfingosina, chicos, también es un polialcohol. Tiene 18 átomos de carbono
Pero cuando a la esfingosina, que bueno es esto, si se fijan, en el carbono 1 y 3 tiene un OH, y en el carbono 2 tiene un grupo amino, pero se está plegando como si fuera, se parece un poco a la estructura del monoglicérido, ¿no? Esto se parece bastante al glicerol, y aquí tenemos esta patita de ácido graso, ¿no? Entonces, cuando a la esfingosina se le pega un ácido graso, se va a formar lo que se conoce como ceramida. Aquí no se está esterificando evidentemente el ácido graso, se está uniendo mediante un enlace amida. Y bueno, estas ceramidas están presentes principalmente en piel y en cutícula. Entonces estos lípidos pues son bastante resistentes, evidentemente pues ustedes conocen todas las bondades que tiene nuestra piel, entre ellas esa resistencia característica, que en gran parte es por las ceramidas. Bueno, aquí lo único que hago es colocarles las fórmulas, pero si posteriormente a la ceramida se le pega un grupo fosfato y la colina, se convierte en la esfingomielina, el cual, pues como su nombre lo indica, es el principal componente de la mielina. Y esta mielina es la que va a estar recubriendo las membranas de los axones de las neuronas. Y bueno, aquí tenemos la fórmula de la esfingomielina. También dentro de los derivados de la esfingosina tenemos a los cerebrósidos, que por su nombre, ¿en dónde los van a encontrar? Cerebro, ¿no? Sistema nervioso central. Entonces a la ceramida se le van a pegar estos carbohidratos, puede ser galactosa o glucosa, y pues estos van a estar presentes principalmente en el sistema nervioso central. Y también tenemos a los gangliósidos, donde a la ceramida se le van a pegar varios repetidos de ácido ciánico. Y esto nos van a dar origen a los gangliósidos. Tenemos distintos tipos de gangliósidos, los cuales están presentes también en células del sistema nervioso central, en las células ganglionares, y pues la deficiencia de estos lípidos da origen a varias enfermedades, ¿no? Que eso también es algo, pues, importante, ¿no? También las alteraciones en algunos lípidos, pues, pueden dar origen a enfermedades donde, pues, una de las características es que se presenta un retraso mental. Y bueno, posteriormente tenemos a los lípidos que son derivados del ciclopentano perhidrofenantreno, alias el colesterol, ¿no? Entonces, los esteroles tienen este núcleo esteroideo que está formado por 4 anillos. En plantas lo vamos a conocer como estigmasterol, en hongos como ergosterol, y en animales como colesterol. Ajá. Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula del colesterol. Acuérdense que al final de cuentas es una molécula anfipática, donde toda esta región es no polar y solamente este OH es polar. Ajá. Entonces, ¿qué función tiene el colesterol en la membrana celular? ¿Se acuerdan cómo mencionamos que interactuaban los ácidos grasos de los lípidos? ¿A través de qué? Del efecto hidrofóbico. Ajá. Bueno, se organizan por el efecto hidrofóbico, pero estrictamente interaccionan entre sí por fuerzas de Van der Waals. ¿Cómo quedamos que eran las fuerzas de Van der Waals? ¿Fuertes o débiles? Débiles. Pero débiles individualmente y fuertes en conjunto. Exactamente. Entonces, fíjense, este zigzag que presenta aquí el colesterol, pues también le permite insertarse perfectamente entre los otros lípidos. A lo mejor aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es esta molécula que se ve en color negro. ¿Ah? Entonces, el colesterol se inserta entre los lípidos de las membranas. Pero noten ustedes que digamos que este zigzag que estoy marcando aquí podría ser el ácido graso de un lípido.
y este zigzag podría ser el ácido graso de otro lípido. Ajá. Si fueran lípidos, bueno, ácidos grasos como los que mencionamos hace rato estarían interactuando por fuerzas de Van der Waals. Pero aquí podemos ver que están unidos entre sí por enlaces covalentes. ¿Cómo es el enlace covalente? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Extremadamente fuerte, ¿no? Entonces esto hace que aumente el punto de fusión, pero principalmente hace que la membrana sea más estable, más rígida. Entonces, ya hemos hablado bastante que es importante que la membrana sea una estructura dinámica, que sea una estructura fluida. Pero si es demasiado fluida, pues no nos sirve. Entonces el colesterol nos sirve para darle rigidez, ¿no? Entonces, ¿qué hace el colesterol en la membrana? Regula la fluidez en las membranas de células eucariotas. ¿Qué otras funciones tiene? Eso ya sería fuera de la membrana, que es precursor de las hormonas esteroideas y de los ácidos biliares. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo mucho colesterol a una membrana? ¿Cómo se va a hacer? ¿Más rígida o más fluida? Más rígida. Más rígida. ¿Y eso será bueno en las membranas de los vasos sanguíneos? No. No, porque tienen que ser bastante fluidas para que tenga ese movimiento, para que pueda fluir la sangre, ¿no? Entonces eso es lo malo. Cuando ya tenemos mucho colesterol, pues se empieza a depositar en donde no debe y hace que todas esas membranas sean más rígidas. Y eso pues puede generar problemas muy fuertes, ¿no? Como desencadenar un derrame, un paro, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar con lo del colesterol, pues acuérdense que puede ser precursor de las hormonas sexuales, como es la testosterona, el estradiol, pero bueno, quiero que vean ustedes que estas hormonas, pues en gran parte son hidrofóbicas, ¿no? Y entonces, en algún tiempo se preguntaban, bueno, si esto es hidrofóbico, ¿cómo es posible que pueda ser transportado en la sangre? Porque acuérdense que estas hormonas son endócrinas. ¿Qué quiere decir eso? Que las produce una célula, pero actúan en células que están muy lejos, ¿no? Entonces, pues una de las preguntas era cómo ocurre esto, ¿no? Si son compuestos hidrofóbicos, ¿cómo se van a mover a través de la sangre? Pues resulta que interactúan con proteínas, ¿no? Que estas proteínas van a ayudar a transportarlas y pues eso permite que a pesar de que la célula que la produce está muy lejos de la que es la célula blanca, pues pueda llegar la hormona. Y por último tenemos a los lípidos complejos, de los cuales pues seguramente también van a hablar más la clase que sigue. ¿Qué son los lípidos complejos? Son macromoléculas compuestas por lípidos y proteínas. Eso es que son. ¿Para qué sirven? Transportan lípidos dentro del cuerpo. Entonces ya a lo largo de la clase pues hemos visto que los lípidos son muy importantes, por lo tanto pues tenemos que tener sistemas para poderlos transportar. Existen varios lípidos complejos, seguramente ya han escuchado hablar de ellos, donde tenemos a los kilomicrones, a las lipoproteínas de baja densidad, que abreviamos como VLDL. Acuérdense que pues todo esto viene del inglés, entonces aquí sería very low density lipoproteins. Luego tenemos las IDL, luego tenemos a las LDL y luego tenemos a las HDL. Lo que tienen aquí a su derecha es un esquema que está a escala de estos lípidos complejos. ¿Cuál creen ustedes que sea el más pesado? Las HDL. Si ustedes lo ven simplemente por el esquema, o cuando los empezaron a estudiar, pues lo lógico es que fuera el kilomicrón, ¿no? Porque es el más grandotote. Si es el más grandote, pues debe de pesar más. Pero resulta que la composición de todos estos es diferente. Vean aquí. A ver si se entiende este tipo de representación. Los kilomicrones, ¿qué proporción tienen de lípidos respecto a proteínas? ¿Qué tienen más? Lípidos. ¿Y los HDL qué tienen más? Proteínas. Proteínas.
Entonces, a pesar de que estos son grandototes, están hechos principalmente de lípidos, por lo tanto casi no pesan. Y a pesar de que estos son los más pequeñitos, están hechos principalmente de proteínas que son mucho más pesadas que los lípidos. Por eso cuando los sometieron a una ultracentrifugación, se distribuyeron de esta manera. Hasta arriba los kilomicrones y hasta abajo los HDL. Luego aquí en medio pues tenemos a los IDL, ¿no? Estos lípidos complejos se sabe ya perfectamente cuál es su composición, la cual también me es irrelevante que se vayan a aprender. Pero seguramente ustedes han escuchado que hay grasas buenas o grasas malas, o a veces dicen colesterol bueno o colesterol malo, y se refieren a estas moléculas. ¿Cuál de todos sería el bueno? El HDL. El HDL. ¿Por qué dicen que es el bueno? Acuérdense que en realidad todos son importantes y todos son buenos, porque nos ayudan a distribuir los lípidos, y ya vimos que los lípidos son moléculas muy importantes en el cuerpo. Ajá. Entonces, ¿por qué se les puso esto que bueno o malo? Resulta que todos, menos el HDL, distribuyen a los lípidos en el cuerpo, mientras que el HDL lleva los lípidos al hígado. En este caso, pues llevaría el exceso de colesterol al hígado y ahí sería eliminado. Pero todos estos llevan los lípidos al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso, pues entonces empiezan a colocar lípidos donde no se debe. Por ejemplo, aquí en este esquema, pues pueden ver que están colocándolo en algún vaso sanguíneo, ¿no? En alguna arteria o vena. Y el HDL, pues es el que se lo estaría llevando, ¿no? Entonces, si esto se bloquea, pues puede generar en el corazón un infarto, en el cerebro un derrame cerebral, puede ocurrir en cualquier parte. Por ejemplo, en esta persona se le bloquearon los vasos sanguíneos de esta pierna, y pues genera procesos después de coagulación muy severos y muy peligrosos. Entonces, chicos, hasta aquí la clasificación. ¿Tienen alguna duda? No. Entonces, lo que nos falta de ver es la membrana celular. Y para hablar de la membrana celular, pues les mencionaba que siempre platicamos un poquito del origen de la vida. Entonces, pues aquí hay dos opciones, chicos. Bueno, no, mejor aquí sí voy a tomar yo la decisión. ¿Les parece si tomamos 10 minutos de receso? Claro. Que ustedes se despejan un poquito y yo descanso un poco la voz. Entonces, pues nos vemos al 10, ¿no, chicos? Que sean 9 minutitos, ¿sí? Al 10 para las 6 retomamos la clase, por favor. Sí, está bien. Sí, gracias. Gracias, chicos. Muy bien, profe.